Modo conversación. Es la entrevista en www.copano.news por La Clave. Es muy relevante hablar con alguien que conoce el mundo de la educación y poder entender las tensiones entre profesores y dirigencia. Está con nosotros Raúl Figueroa, exministro de Educación y director del Instituto de Políticas Públicas de la UNAP, para entender un poco. El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile anunció un paro nacional de 48 horas que comenzó ayer miércoles. El presidente del gremio, Carlos Díaz, emplazó al gobierno y al presidente Boric a cumplir con sus compromisos de campaña y implementar el sentido de urgencia por la crisis educativa presente. Es el segundo paro nacional de profesores que exigen cambios en la educación pública. Estuvo en un momento del lado del mostrador del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, Raúl Figueroa, para poder conversar y poder entender cómo es ese lado de la situación y este conflicto y esta historia que se lleva arrastrando durante años. Está con nosotros. Buenos días, exministro, ¿cómo le va? Buenos días, Raúl. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, acá bien, interesados en entender qué pasa con la posición del otro lado del mostrador. ¿Qué es un ministro de Educación cuando hay un paro? Mira, la verdad es que es muy complejo porque obviamente, ya a todos les consta, el Ministerio de Educación es muy grande y hay muchos intereses que confluyen en torno al ministerio. Los profesores son una pieza clave dentro del sistema educativo y lamentablemente la voz de los profesores ha estado sistemáticamente, a mi juicio, capturada por grupos más pequeños, pues diferentes, que utilizan de alguna manera lo relevante que es la docencia para generar presión en torno a intereses que son mucho más específicos. Y eso es una constante que pasa y que ha pasado a todos los gobiernos. ¿Qué es lo que uno hace cuando está en esa silla, digamos, en la silla del ministerio? Sí. Uno, en el fondo, hay una relación permanente, muy directa, bien directa. Yo cuando era ministro, cuando fui su secretario, conversaba formalmente y también muchas veces informalmente con los dirigentes del gremio para ir, en el fondo, despejando y separando. Hay, obviamente, un montón de necesidades que tienen que ser abordadas y eso se trabaja siempre. Problemas específicos, problemas más grandes, tú los identificas y se buscan soluciones de manera permanente. Pero junto con eso, y lamentablemente, se instalan cada cierto tiempo algunas mecanismos de presión que apuntan ya no a resolver necesariamente problemas específicos, sino que a generar tensiones sistemáticas entre grupos que controlan el gremio y cualquiera que sea está en el poder, digamos, generando, y esta es la parte más compleja, un impacto muy negativo en el sistema educacional y un impacto también muy grave para los niños, y en particular los más vulnerables. Claro, los chicos quedan al medio. Estamos con Raúl Figueroa, exministro de Educación del periodo de Sebastián Piñera, director del Instituto de Políticas Públicas de la UNAP. Ahora, en su posición actual, Raúl, y entendiendo lo que pasó durante su periodo, es súper interesante hacer el ejercicio que uno podría decir, esto es poco justo, pero como de alguna manera hacer el diagnóstico y decir, mira, usted estaba nombrando este tema del problema de los intereses políticos que se entrecruzan en medio de la conversación, pero hacer una pequeña foto fuera de que ese momento donde dice yo habría hecho esto si hubiera tenido tal herramienta como para poder solucionar el tema. ¿Cuál es su diagnóstico? Y hoy, como director del Instituto de Políticas Públicas, que importante concepto de la UNAP, entregaría para poder abordar este problema que además tiene cruzado el tema de la pandemia, que ralentizó el desarrollo de la educación de miles de chicos? Sí. A ver, lo primero es que si genuinamente el gremio lo que está diciendo es que se requieren medidas para recuperar el sistema educativo, tiene que bajar el paro hoy día mismo, digamos, porque no hay nada más contradictorio que paralizar el sistema educacional y pretender recuperar el sistema al mismo tiempo en el contexto en el que estamos viviendo hoy. O sea, el desafío que tiene hoy día el Ministerio de Educación es cómo darle continuidad al proceso educativo y cómo hacer que la mayor cantidad de niños asistan a clases. Por lo tanto, si en eso están de acuerdo, digamos, el gremio y el Ministerio, bueno, el paro es un contrasentido. Eso yo creo que es importante remarcarlo. Lo segundo es que este paro en particular, si bien hay un petitorio que tiene, creo que, no sé, ocho ítems, digamos, distintos por ahí, hay uno que marca, que es el tema de la deuda histórica, la llamada deuda histórica. Y en eso yo creo que acá se juntan dos cosas, digamos, que son complejas. El paro, que obviamente está promovido por el gremio, pero fue provocado
por una promesa del gobierno que se sabía no iba a poder cumplir. Y eso es particularmente grave, digamos, porque el tema de la deuda histórica es un debate que se arrastra hace muchísimos años y que sistemáticamente la oposición oficial del Estado de Chile, en todos los gobiernos, desde Patricio Aylwin hasta Sebastián Piñera, pasando por Bachelet 1 y 2, que fue un gobierno más, en el fondo más de izquierda que Bachelet 1, uno podría decir. En todos los gobiernos la posición única fue que la deuda histórica no es reconocida por el Estado y que se avanza por otras vías generando mejores condiciones para los docentes. Y eso cambió en la campaña de Gabriel Boric, donde promete y se compromete formalmente a reconocer y pagar la llamada deuda histórica. Y realmente, y eso lo saben todos, digamos, es un compromiso que el gobierno y el Estado chileno no están en condiciones de cumplir. Por varias razones. Uno, porque es dudoso cuál es el origen. Dos, porque el monto es un monto enorme. Estamos hablando de $10.000 millones. Es prácticamente casi lo mismo que el presupuesto completo del Ministerio de Educación en un año. En todo caso, hay que ser, para quienes no lo manejen, justo con la definición de la deuda histórica que está en el sitio del Mineduc. Se le denomina deuda histórica al perjuicio salarial que sufrieron miles de profesoras y profesores de escuelas públicas durante la dictadura, cuando la administración de los establecimientos fue traspasada desde el Estado a las municipalidades, ese proceso, lo que impidió que los profesionales recibieran el reajuste salarial que estaba contemplado en el decreto ley número 3.551, artículo 40. Pues este fue desconocido por sus nuevos empleadores. A eso llamamos deuda histórica. A eso se llama. Esto hizo que vieran mermados sus salarios, por lo que en las últimas 4 décadas, miles de docentes lo que reclaman es: páguenme la deuda porque me cambiaron el empleador y no se reconoció. Cosa que, por lo menos, hay que decir que es justa. Eso sucede en el mundo privado, o sea, se dan esas características. Sin embargo, esto se ha llevado, por desgracia, y se ha tirado la pelota para adelante y nadie se ha hecho cargo. Se ha abordado la situación de los docentes, se ha abordado de distintas maneras. Para que tengan dos o tres datos. Uh-huh. En los últimos 6 años, el salario de los profesores aumentó en un 30% real. Uno podría decir que siguen siendo bajos, pero yo no conozco otra profesión que su salario para todos haya aumentado en un 30%. Y con lo importante que son ser profesores, que están más horas con nuestros hijos, nuestros sobrinos. Entonces, estamos de acuerdo. Lo que quiero decir es que el Estado ha hecho enormes esfuerzos en mejorar las condiciones de los profesores y que hay que seguir trabajando en esos esfuerzos. Han hecho, por ejemplo, planes de retiro para abordar el tema de la jubilación de los docentes, que también son propios de los profesores, que no los tienen otras profesiones. Entonces, mi punto es el siguiente. Mi punto es que acá hay que combinar 3 cosas. El interés general de la ciudadanía, por lo tanto, cómo generamos políticas de largo plazo que mejoren efectivamente la calidad de la docencia y la calidad de la educación. Lo segundo, cómo aseguramos que las políticas que se implementan son sostenibles en el tiempo y permiten abordar las distintas prioridades que el país tiene que enfrentar. Y tercero, que algo más preciso de hoy, cómo nos hacemos cargo de la crisis educativa que el país tiene y que lamentablemente ha sido abordada de una manera bastante ineficaz. Entonces, esas 3 cosas hay que combinarlas y hay que entender que para lograr esos objetivos, primero, la paralización, obviamente, es contradictoria fundamentalmente con lo último. Si queremos recuperar el sistema parado no se va a recuperar. Y los otros elementos hay que, obviamente, entrar a discutirlos. Pero yo creo que la promesa que se hizo de pagar la deuda histórica y que es hoy día la que están, de alguna manera, cobrando los docentes a través de sus movilizaciones, fue una promesa irresponsable. Porque cuando se hizo la promesa se sabía que no iban a estar en condiciones de cumplirla. Eso es por definición, digamos, una irresponsabilidad. Otra cosa que yo estoy de acuerdo, y hay uno puede armar grandes foros sobre eso, es qué tan justo o no, o qué tan conveniente, o qué tan oportuno es abordar esos temas. Pero el dato objetivo es que cuando en la campaña se dijo que se iban a pagar $10.000 millones que se sabía no existían, digamos, y que se sabía que te iban a cobrar, y no tener un plan para enfrentar esa
movilización que de todas maneras iba a venir. Creo que es claramente un error en este caso del gobierno. Y no es lo que no justifica el paro. Yo quiero ser claro, yo creo que este es un paro ilegítimo. La visión de Raúl Figueroa, exministro, es, en síntesis, no parar no suma hacia el proyecto total que es la educación. Eso es uno. Ahora, segundo, es la única promesa que dice que no se va a poder cumplir. También lo ha dicho respecto a la condonación del CAE. Claro. Así es. Piensa que entre la condonación del CAE, que también es una promesa que le va a empezar a pasar la cuenta, digamos, de alguna manera al gobierno, y el pago de la llamada histórica, suman 6 puntos del PIB. Es como 2 veces la reforma tributaria que ni siquiera se ha empezado a tramitar. Entonces, es pacto fiscal ahora. Claro, pero son dos promesas o pacto fiscal. O sea, es mucho poco más que el probables de pacto cumplir. fiscal, porque el pacto fiscal recauda mucho menos que lo que se planteó originalmente en la reforma tributaria. Sí, ex ministro Raúl Figueroa del gobierno de Sebastián Piñera, el paro es de 48 horas. Partió ayer miércoles y se acaba hoy día jueves. Tampoco un paro indefinido, tiene fechas muy acotadas y además, ya la organización contó que el ministerio lo invitó a una reunión el lunes 10 de la mañana, van a discutir sus demandas y quería preguntarle también respecto a las otras demandas que tiene el petitorio, que son un plan concreto para enfrentar la violencia escolar, el pago de bonos de retiro atrasado, el cambio del modelo de financiamiento, el pago de la pensión a profesoras diferenciales, cambios profundos en la jornada escolar completa, fin al agobio laboral de profesores y cambio en los servicios locales de educación pública. ¿Alguna de esas demandas le hacen sentido? Sí, o sea, en términos genéricos son todos temas que se trabajan sistemáticamente desde el ministerio. Por ejemplo, la educación pública, ustedes saben que hay una reforma que está en trámite, que saca a los colegios de los municipios y los lleva a lo que se llaman los servicios locales de educación. Tienen que llegar a 70 de esos servicios, hoy día hay 11 que ya existen, que de hecho nos tocó a nosotros implementarlo. Y hay un proyecto de ley que se está discutiendo para mejorar esa implementación. Son esos elementos, el tema de la violencia, un tema gravísimo, que tiene que abordarse con más efectividad. Yo creo que efectivamente se ha sido poco efectivo, valga la redundancia, en esas áreas, pero son aspectos que forman parte permanente de la cartera y de los elementos esenciales de lo que hace el ministerio. Entonces, son temas importantes, son temas que se tienen que trabajar, son temas en los que ojalá se llegue además a un acuerdo para que se trabajen en conjunto, pero que no justifican la paralización en estos momentos. Raúl Figueroa, ex ministro de Educación y director del Instituto de Políticas Públicas de la UNAV, muchas gracias por su tiempo. Quedamos en contacto. Gracias por contactarnos y conversar esta mañana, ex ministro. Y hoy director del Instituto de Políticas Públicas. Interesante entender desde el otro lado lo que sucede cuando ocurren estos eventos. Muchas gracias. Totalmente. Chao, Raúl. Chao. Gracias. Gracias a ustedes. Chao. www.copano.news en La Clave. Suscríbete al newsletter.